Capítulo 17. 4 golpes hicieron eco en la casa, incluso en el desván, y Harry creyó haber oído ruido de cristales rotos. Moose ladraba furioso. Parecía el ataque del perro guardián más feroz que jamás conocido, en vez de un inofensivo labrador negro. Tal vez quisiera demostrar su voluntad de defender la casa y amo, a pesar de su temperamento tranquilo. No lo hagas, amigo, pensó Harry. No intentes ser un héroe. Acurrúcate en una esquina y déjales pasar. Lámeles la mano si se lo ofrecen, y si no... El perro emitió un berrido y cayó. No, pensó Harry, y una inmensa pena se apoderó de él. Acababa de perder a su mejor amigo. También Moose tenía sentido del deber. La casa estaba en silencio. Debían de estar registrando la planta baja. El olor y el miedo de Harry cedieron para dar paso a la rabia. Moose. El pobrecillo inofensivo Moose. Habría querido matarles. Cogió la pistola con la mano útil y la dejó sobre el regazo. Tardarían en encontrarle, pero se sentía mejor con el arma cerca. Durante el servicio militar había ganado varias medallas, tanto en tiro con fusil como con pistola. Hacía mucho tiempo de aquello. No había disparado un tiro, ni siquiera para practicar. Desde hacía más de 20 años, desde sus tiempos de la lejana y hermosa Asia, donde una mañana de maravilloso cielo azul había quedado inválido para siempre. Mantenía el 38 y la 45 limpios y engrasados por costumbre. El entrenamiento y la rutina de un soldado duraban toda la vida. Ahora daba las gracias por haberlo hecho. Un chasquido, el zumbido de maquinaria, el ascensor. Capítulo número 18. A medio camino del pasillo correcto, sujetando la linterna moribunda en la mano izquierda y el revólver en la otra, justo cuando alcanzaba a Chrissy, Sam escuchó una sirena en el exterior. No estaba allí mismo, pero sí muy cerca. Ignoraba si el coche patrulla se acercaría por la parte posterior, por donde ellos habían entrado, o si lo haría por la entrada principal. Al parecer, Chrissy tampoco tenía idea, ya que dejó de correr y preguntó: «¿Por dónde, Sam? ¿Por dónde?» Desde detrás, Tessa exclamó: «¡Sam, la puerta!». Durante un instante no comprendió a qué se refería. A continuación vio la puerta abierta al final del vestíbulo, a unos 4 metros, la misma puerta por la que habían entrado. Había un hombre. La sirena seguía sonando, se acercaba, lo que significaba que más policías estaban en camino, quizá todo un pelotón. El tipo que estaba en la puerta solo era el primero, alto, como de 1,90 m, pero por lo demás únicamente una sombra iluminada por la luz del exterior. Sam disparó sin detenerse a averiguar si sería un enemigo, ya que todos lo eran, hasta el último de ellos. El disparo falló. Su puntería era desastrosa debido a la muñeca herida, que le dolía terriblemente después de sus desventuras en la alcantarilla. Con el retroceso sintió un pinchazo que le recorrió todo el brazo hasta el hombro. Dios, el dolor era como si un ácido le corroyera desde el hombro hasta las yemas de los dedos. La mitad de la fuerza le había abandonado y casi dejó caer el arma. Cuando el rugido de las balas resonó en las paredes del pasillo, el tipo de la puerta abrió fuego, pero él llevaba artillería pesada. Un rifle. Por suerte era mal tirador. Había apuntado demasiado alto sin tener en cuenta que la fuerza del disparo elevaría el cañón. El resultado fue que el primer disparo se incrustó en el techo a varios centímetros por encima de su cabeza e hizo estallar el fluorescente apagado y algunos paneles de insonorización. Su reacción confirmó su falta de experiencia con las armas. Al volver a apretar el gatillo, compensó en exceso y el disparo se estrelló en el suelo, muy lejos de su blanco. Sam no se había quedado observando el ineficaz tiroteo. Agarró a Chrissy y la empujó hacia la izquierda, a través del pasillo hasta una habitación oscura, mientras el segundo disparo levantaba pedazos de baldosas. Tessa le seguía, cerró la puerta de golpe y se adosó a ella, como si fuera Supergirl, y cualquier cartucho que atravesara la puerta tuviera que rebotar a su espalda. Sam le entregó la casi difunta linterna. Con la muñeca en ese estado voy a necesitar ambas manos para disparar. Tessa hizo un recorrido con la débil luz de la linterna por la habitación. Estaban en la sala de música. A la derecha de la puerta, entrados llenos de sillas y atriles subían hasta la pared.
A la izquierda había un amplio espacio con el podio del director y una mesa de trabajo, y dos puertas, ambas abiertas, que conducían a otras habitaciones. Chrissy no necesitó que la premiaran para seguir a Tessa hasta la puerta más cercana. Por su parte, Sam vigilaba la retaguardia, avanzando de espaldas y cubriendo la puerta del pasillo por la que habían entrado. Fuera, la sirena había dejado de sonar. Ahora habría más que un hombre armado. Capítulo 19. Habían registrado la planta baja y el primer piso. Ahora estaban en el dormitorio del segundo piso. Harry les oía hablar, pero no entendía lo que decían. Casi deseaba que encontraran la trampilla del armario y decidieran subir. Quería una oportunidad para llevarse por delante un par de ellos. Por Mus. Después de 20 años largos de ser una víctima, estaba más que harto. Quería una oportunidad para demostrarles que Harry Talbot era todavía un hombre con el que había que contar y que haberles arrebatado la vida a Mus, aunque no fuera más que un perro, tendría para ellos consecuencias nefastas. Capítulo número 20. Entre los remolinos de niebla, Loman distinguió el coche patrulla aparcado al lado de la furgoneta de Shattuck. Frenó justo al lado cuando Paul Amberley se apeó. Amberley era delgado, nervudo y muy inteligente, uno de los mejores oficiales jóvenes de Loman, pero parecía un estudiante, demasiado insignificante para ser un policía, y estaba asustado. Cuando Loman bajó del coche, Amberley le salió al encuentro, pistola en mano, visiblemente nervioso. ¿Solo usted y yo? ¿Dónde diablos está todo el mundo?, preguntó Amberley. Es una alarma general. ¿Que dónde están todos?, dijo Loman. Escucha, Paul, no tienes más que escuchar. Desde todos los rincones del pueblo, centenares de voces salvajes entonaban una misteriosa canción, como si se llamaran unos a otros o retaran a la luna invisible que flotaba sobre las escurridizas nubes. Loman se apresuró a abrir el portaequipajes del coche. Su vehículo, igual que todos los demás, llevaba un fusil antidisturbios calibre 20, que nunca había utilizado en la pacífica Moonlight Cop. Pero la New Wave, que había equipado a las fuerzas generosamente, no había escamoteado armas, aunque se supieran innecesarias. Arrancó el arma del soporte instalado al fondo del portaequipajes. Amberley se reunió con él y dijo: ¿Me está diciendo que todos son regresivos? ¿Todo el cuerpo de policía, excepto usted y yo? Escúchales, repitió Loman mientras apoyaba el fusil en el guardabarros. Es imposible, insistió Amberley. Dios mío, ¿quiere decir que todo esto nos caerá encima? Loman cogió una caja de balas del interior del maletero y rasgó la tapa. ¿No escuchas la llamada, Paul? No, respondió Amberley con demasiada rapidez. No la siento. Pues yo sí, contestó Loman, colocando 5 cartuchos en el cargador, 1 en la cámara, 4 en la recámara. Te aseguro que desearía despojarme de las ropas, hacer el cambio y correr, ser libre, unirme a ellos, cazar y matar como ellos. Yo no, nunca, contestó Amberley. Mentiroso, dijo Loman. Levantó el fusil cargado y disparó a quemarropa sobre Amberley. Le voló la cabeza. No podía confiar en el joven oficial, no hubiera podido darle la espalda, no con el apremio de la regresión y las voces en la noche con su canto de sirenas. Introdujo más cartuchos en el bolsillo y escuchó un disparo dentro de la escuela. Se preguntó si el arma estaba a manos de Booker o de Shattuck. Luchando por contener el terror, rechazando la horrible y poderosa urgencia de abandonar su condición humana, entró para descubrirlo. Capítulo número 21. Tommy Shattuck escuchó otra detonación, pero no le concedió demasiada importancia, dado que ahora estaban en guerra. Se podía conocer el sonido de la guerra escuchando los aullidos de los combatientes, que hacían eco desde las montañas hasta el mar. Estaba más interesado en capturar a Booker, a la mujer y a la niña que había visto en el vestíbulo, pues sabía que la mujer debía ser la zorra Lugland y la niña Chrissy Foster, aunque no tenía ni la menor idea de cómo los tres se habían encontrado. Guerra. Por lo tanto, había que transportarse como los soldados de las películas, abrir puertas de un puntapié, disparar antes de entrar en una habitación.
nadie gritó. Supuso que no había herido a nadie, de modo que volvió a abrir fuego. Tampoco se quejó a nadie. Por consiguiente, no debían de estar allí. Cruzó el umbral, encendió la luz y vio que se encontraba en la sala de música desierta. Era evidente que había salido por una de las dos puertas y se había puesto furioso y neurótico. La última vez en su vida que había disparado había sido en Phoenix para matar al indio con el revólver de su padre, y había sido un disparo desde tan cerca que hubiera sido imposible fallar. Sin embargo, había esperado ser bueno con un arma. Después de todo, demonios. Había visto muchas películas de guerra de vaqueros, series de detectives en televisión y no parecía tan difícil. Solo se trataba de apuntar y apretar el gatillo. Lo cierto era que no resultaba fácil y Tommy estaba fuera de sí porque en las películas se pretendía dar la impresión de que era cuestión de coser y cantar, cuando en realidad el arma saltaba de las manos como si estuviera viva. Ahora ya lo sabía y se prepararía para resistir la sacudida cuando disparara. Se abriría de piernas y se afianzaría cuando dispara. Se abriría de piernas, se afianzaría en el suelo, así que los tiros ya no volverían a ir al techo o sobre las baldosas. La próxima vez que le echara la vista encima les capturaría y lamentarían que hubieran tenido que perseguirles en lugar de tirarse al suelo y dejarse matar cuando él quería. Capítulo 22. La otra puerta de la sala de música conducía a un pasadizo donde se alineaban 10 habitaciones insonorizadas, en las que los estudiantes de música podían destrozar buenas partituras durante horas sin molestar a nadie. Al final de aquel estrecho corredor, Tessa empujó otra puerta y la debilitada luz de la linterna mostró otra habitación tan espaciosa como la sala de música. Tenía también estrados escalones. En una pared era visible un rótulo arrastrado por un estudiante, completado por ángeles alados cantando, en el que se anunciaba que era la sede del mejor coro mundial. Cuando Chris y Sam siguieron sus pasos, se escuchó un disparo. Daba la impresión de que se había producido en el exterior, pero después de cerrar la puerta del pasillo, se produjo otra descarga, más cercana que la primera, probablemente al otro lado de la puerta de la sala de música. A continuación, otro tiro desde el mismo sitio. Al igual que en la sala de música, había otras dos puertas, pero la primera no tenía salida. Conducía al despacho del director del coro. Se precipitaron por la otra y al otro lado encontraron un pasillo iluminado por una luz roja de emergencia. Escalera sin salida, lo que significaba que se trataba de un hueco interior sin salida al exterior. «Sube», ordenó Sam a Tessa. «Pero arriba. Es probable que hayan bloqueado ya todas las salidas. Voy a entretenerles un poco», dijo. Una puerta se abrió de golpe y sonó un disparo en la sala del coro. «Subid», repitió en voz baja. Capítulo 23. Harry oyó que se abría la puerta del armario del dormitorio. En el desván hacía frío, pero sudaba como si estuviera en una sauna. Quizá le sobraba el segundo jersey. «Largaos», pensó. «Fuera». A continuación lo pensó mejor. «Diablo, no. Venid a recibir lo que merecéis. ¿Pensáis que quiero vivir eternamente?» Capítulo 24. Sam puso una rodilla en tierra delante del pasillo exterior de la sala del coro, adoptando una posición estable para compensar algo la debilidad de la muñeca derecha. Dejó la puerta entreabierta unos centímetros, introdujo ambos brazos por la brecha y con la mano izquierda sujetó la muñeca derecha que sostenía el revólver. Veía al tipo al otro lado de la sala, su silueta a la luz del pasillo. Era alto, no distinguía la cara, pero algo en él le parecía familiar. El pistolero no lo había visto, se limitaba a ser cauteloso y había disparado una ráfaga al entrar. Apretó el gatillo, el sonido era claro en la silenciosa habitación. Intentó cargar el arma. Clac, clac, se le había quedado sin munición. Aquello hizo cambiar los planes de Sam. Se incorporó, abrió la puerta de golpe, volvió a la sala del coro, incapaz de esperar a que el individuo encendiera la luz o avanzara más, ya que ahora podría atraparle antes de que recargara. Disparando mientras corría, Sam agotó las 4 balas restantes del 38, intentando por todos los medios que dieran el blanco.
Al segundo o tercer disparo, el individuo chilló. Cielos, chillaba como un niño, con voz aguda y temblorosa, mientras retrocedía al pasillo y desaparecía. Sam no dejó de avanzar, rebuscando en el bolsillo más balas, mientras con la mano derecha abría el cargador del revólver y vaciaba los cartuchos gastados. Cuando llegó a la puerta cerrada que comunicaba la habitación del coro con lo de la banda, por la que había desaparecido, el hombre apoyó la espalda a la pared e introdujo las balas en el Smith & Wesson y cerró el cargador. Abrió la puerta con el pie y miró el vestíbulo, donde las luces del techo estaban encendidas. No había nadie, y tampoco sangre en el suelo. Maldita sea, su mano derecha estaba casi entumecida. Notaba como la muñeca se tensaba debajo del vendaje, que estaba ahora empapado de sangre reciente, tal como empeoraba su puntería. Se veía obligado a pedirle ese condenado que abriera la boca para introducirle el cañón si quería acertar. Las puertas de la sala de prácticas musicales, 5 a cada lado, estaban cerradas. La del fondo, sobre el vestíbulo, comunicaba con la sala de la banda. Estaba abierta y las luces encendidas. El larguirucho podía estar allí o en cualquiera de las aulas de práctica. De todos modos, ya le habría dado tiempo a recargar el fusil, así que el momento de perseguirle había pasado. Sam retrocedió, dejando que la puerta entre el pasillo y la sala del coro se cerrara sin hacer ruido. En aquel mismo momento vio por un instante que el hombre alto salía de la sala de la banda, a varios metros. Shattuck en persona. El fusil disparó. La puerta insonorizada que se cerró en el momento más oportuno era lo bastante gruesa como para detener las balas. Sam se dio la vuelta y salió corriendo de la sala del coro, recorrió el pasillo y subió la escalera donde había enviado a Tessa y a Chrissy. Cuando llegó al último tramo, ellas le estaban esperando en el rellano, bajo la tenue luz roja de otra señal. Escalera. Abajo, Shattuck abrió la puerta. Sam se giró y bajó al primer escalón. Se inclinó sobre la barandilla, miró abajo, distinguió una parte de su perseguidor y disparó 2 veces. Shattuck volvió a chillar. Se agachó contra la pared, lejos del hueco de la escalera, donde no pudieran verle. Sam no sabía si le había herido o no. Tal vez. Lo que sí sabía era que Shattuck no estaba herido de muerte, puesto que seguía subiendo, peldaño a peldaño, con la espalda pegada a la pared. Cuando aquel malnacido llegara al primer descansillo, dispararía a diestro y siniestro contra quien le esperara arriba. Sam se retiró del rellano y entró de nuevo en el vestíbulo. La luz escarlata de escalera se reflejaba en los rostros de Chrissy y Tessa. Un espejismo de sangre. Capítulo 25. Un clic, un roce metálico. Clic, ras, clic, ras. Harry sabía lo que estaban haciendo. Las perchas se deslizaban por la barra de hierro del armario. ¿Cómo han podido saberlo? Quizá me hayan husmeado. Al fin y al cabo, estoy sudando como un caballo. ¿Acaso la conversión haya agudizado sus sentidos? El sonido metálico cesó. Un momento después desprendían la barra de los soportes para levantar la trampilla. Capítulo 26. La luz de la linterna se acababa por momentos y Tessa tuvo que sacudirla, haciendo chocar las pilas para obtener unos segundos más de luz mortecina. Después de abandonar el rellano, entraron en un vestíbulo y a continuación en lo que parecía ser un laboratorio químico, con encimeras de mármol, fregaderos de acero inoxidable y altos taburetes de madera. Ningún lugar donde esconderse. Comprobaron las ventanas esperando que hubiera un tejado. No, una caída de 2 pisos sobre el cemento. Al final del laboratorio había otra persona, por la que pasaron a un almacén lleno de productos químicos en recipientes y botellas lacrados. Algunos etiquetados con calaveras y tibias cruzadas, otros con la palabra peligro, escrita en vistosas letras rojas. Ella supuso que había formas de utilizar el contenido de aquellos armarios como arma, pero no disponía de tiempo para hacer inventario, buscando sustancias con las que hacer mezclas explosivas. Además, nunca había sido una buena estudiante de ciencias, apenas recordaba nada de las clases de química y lo más probable era que se hubiera volado la cabeza con la primera botella que hubiera abierto. Por la expresión en la cara de Sam, sabía que tampoco él tenía muchas esperanzas.
Una puerta contigua a la vitrina del almacén daba paso a un segundo laboratorio, al parecer de biología. De una pared colgaban gráficos de anatomía. El lugar no era mejor escondite que el laboratorio anterior. Tessa abrazó a Chrissy, miró a Sam y preguntó en voz baja: ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Esperar aquí y confiar a que no nos encuentren o seguimos moviéndonos? Pienso que será mejor moverse, contestó Sam. Es más fácil que nos acorralen si nos quedamos quietos. Tessa asintió. Sam avanzó entre los bancos, seguido por las dos mujeres, en dirección al vestíbulo. A sus espaldas, procedente del oscuro almacén o del laboratorio químico, sonó un clic. Sam se detuvo, hizo una indicación a Tessa y a Chrissy y se volvió para cubrir la salida del almacén. Con Chrissy a su lado, Tessa caminó hasta la puerta del vestíbulo, giró la manilla, poco a poco, sin hacer ruido, y la abrió. Shada surgió de la oscuridad del pasillo, delante de la inconstante luz de la linterna, y le clavó el cañón de fusil en el estómago. «Vais a saber lo que es bueno», dijo excitado. Capítulo número 27. Abrieron la trampilla. Un rayo de luz procedente del armario iluminó las vigas, pero no la esquina donde se encontraba Harry con las piernas extendidas. Tenía la mano inútil retorcida sobre el regazo, mientras con la otra aferraba el arma. Nunca, durante los últimos 20 años, el corazón le había latido con mayor fuerza y velocidad. Desde los combates en el sudeste de Asia, tenía el estómago revuelto, la garganta tan seca que apenas podía respirar. Estaba mareado, pero de terror. Sin embargo, se sentía vivo. Un golpe y un chirrido habían desplegado la escalerilla. Capítulo 28. Tommy Shaddock le hundió el cañón en el vientre y casi le hizo saltar las tripas, antes de que se diera cuenta de lo bonita que era y de que no deseaba matarla. Al menos no enseguida, no hasta que le hiciera ciertos servicios. Tendría que cumplir sus deseos, obedecer sus órdenes o quedaría como una mancha en la pared. Era suya y sería mejor que se diera cuenta, o lo lamentaría. Luego vio a la niña que estaba a su lado. También le gustó. No tendría más de 10 o 12 años y eso le excitaba más. Primero violaría a la niña y luego a la otra. Haría con ellas lo que quisiera, le harían lo que le apeteciera y después las torturaría. Tenía derecho, no podían negarse. El poder estaba en sus manos y había visto el halcón de la luna 3 veces. Empujó la puerta abierta, manteniendo el arma en el vientre de la mujer, y ella retrocedió para complacerle, sin dejar de abrazar a la niña. Booker estaba detrás de ellas, con expresión de asombro. Tommy Shaddock dijo: «Tirad el arma y aléjate de ella, o convertiré a esta mujer en papilla. Te lo juro, no puedes detenerme». Booker vaciló. «Tira el arma», repitió Shaddock. El agente dejó caer el revólver y lo apartó con los pies. Sin dejar de apretar el Remington en el vientre de Tessa, la hizo retroceder hasta que ella alcanzó el interruptor y encendió los fluorescentes. La sala se iluminó. «Muy bien, ahora sentaos en esos taburetes», ordenó Shaddock, «al lado de ese banco. Sí, eso es, y no se os ocurra el menor movimiento». Shaddock se alejó de Tessa y los cubrió a los tres con el fusil. Tenían miedo y eso provocó en él sonoras carcajadas. Tommy estaba enloquecido y excitado. Había decidido matar a Booker delante de la mujer y de la niña, pero no con rapidez, sino despacio. El primer disparo en las piernas le dejaría que se retorciera en el suelo durante un rato. El segundo en el vientre, pero no desde tan escasa distancia que le provocara la muerte instantánea. No, le haría sufrir, haría que la niña y la mujer lo vieran para que supieran a quién tenían delante. ¿Qué tipo tan duro era Tommy Shaddock? Le estarían agradecidas por no haberlas matado, se arrodillarían y le complacerían en todo lo que había querido durante 30 años. 30 años de represión se le verían aquella noche. Capítulo 29. Desde algún lugar lejano de la casa, filtrándose entre las aberturas y aleros del desván, se oían los alaridos misteriosos, punto y contrapunto. Un primer
solo y después el coro. Parecía que las puertas del infierno se hubieran abierto y que sus condenados hubieran sido liberados para que dieran un paseo por Moonlight Cove. Harry estaba muy inquieto por Sam, Tessa y Chrissy. Debajo de él, el equipo de conversión había desplegado la escalera y uno de ellos subía ya al desván. Harry se preguntó cómo serían. ¿Serían hombres normales? ¿El viejo Dr. Fitz con una jeringuilla y un par de ayudantes? ¿Monstruos? ¿Hombres máquina como los descritos por Sam? El primero apareció en la trampilla, el Dr. Worthy, el médico más joven. Harry consideró la posibilidad de dispararles mientras seguía en la escalera, pero no había manejado un arma desde hacía 20 años y no quería malgastar su escasa munición. Era mejor esperar a que estuviera más cerca. Worthy no llevaba linterna, no parecía necesitarla. Enseguida miró a la esquina más oscura donde estaba Harry y dijo: «¿Cómo has sabido que vendríamos, Harry?» «Instinto deliciado», contestó Harry con sarcasmo. Desde el centro del desván había amplio espacio para caminar. Worthy se incorporó al salir de la trampilla y avanzó 4 pasos. Harry le disparó 2 veces. La primera bala se perdió, pero la segunda le hirió en el pecho. Worthy se balanceó y cayó sobre la madera. Quedó tendido unos instantes, retorciéndose, luego se sentó, tosió y se levantó. Toda la perchera de la camisa estaba bañada en sangre. Había quedado malherido, pero se había recuperado en cuestión de segundos. Harry recordó lo que Sam había dicho sobre los Coltrane. Hay que ir por el procesador de datos. Apuntó a la cabeza de Worthy y disparó 2 tiros, pero a aquella distancia y desde aquel ángulo no atinó. En la pistola quedaban solo 4 balas. Otro hombre subió por la trampilla. Harry le disparó. El hombre ni se inmutó. Quedaban 3 balas. Manteniéndose a distancia, el Dr. Worthy dijo: «Harry, no hemos venido a hacerte daño. No sé lo que habrás oído ni cómo has llegado a enterarte del proyecto Monhouse, pero no es nada malo». Se le quebró la voz y levantó la cabeza para escuchar los gritos inhumanos que llenaban la noche. En el rostro del doctor se dibujó una expresión de ansiedad. Sacudió la cabeza, parpadeó y recordó que estaba tratando de vender su elixir a un cliente recalcitrante. «No es nada malo, Harry, sobre todo para ti. Volverás a caminar como todo el mundo. Después del cambio te liberarás de la parálisis». «No, muchas gracias, no a ese precio». «¿Qué precio, Harry?», preguntó Worthy alargando las manos. «Mírame, ¿qué precio he pagado yo?» «El de tu alma». Un tercer hombre subía la escalerilla. El segundo hombre escuchaba los alaridos que se filtraban por las rendijas del desván. Apretó los dientes, los hizo rechinar y parpadeó con mucha rapidez. Levantó las manos y se cubrió la cara, como si de repente sintieran angustia. Worthy observó el estado de su compañero. «Banner, ¿estás bien?». Las manos de Banner se transformaron, las muñecas se hicieron nudosas y los dedos se alargaron, todo en cuestión de segundos. Al apartar las manos de la cara, la mandíbula creció hacia adelante como un hombre lobo, a media transformación. Las costuras de la camisa se rasgaron y el cuerpo se modificó. Sonrió y resplandecieron unos afilados colmillos. «Necesito», decía Banner. «Necesito, quiero, necesito». «No», exclamó Worthy. El tercer hombre se revolcó por el suelo mientras cambiaba, convirtiéndose en algo parecido a un insecto repulsivo. Antes de saber lo que estaba ocurriendo, Harry vació el cargador de la 38 sobre el insecto y lo lanzó lejos. Cogió el revólver del suelo y también lanzó 3 disparos que le volaron la cabeza. Retrocedió, rodó escaleras abajo y no volvió a subir. Banner había sufrido una profunda metamorfosis y se había convertido en un personaje de película. A Harry le recordó a un hombre lobo. Empezó a aullar como respuesta a las criaturas que le llamaban. Worthy se desprendió con frenesí de las ropas, como si le quemaran la piel, y se convirtió en una bestia distinta a Banner y al tercer hombre, una grotesca encarnación física de su paranoia. A Harry le quedaban 3 balas y tenía que guardar la última para él.